Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión, este programa que hemos decidido hacer con un grupo de compañeros para la reflexión, para el análisis de todos los ejes o todas las temáticas individualizadas, temáticas especiales de lo que debería ser de interés para el campo nacional y popular, para ir entre todos, entre un ida y vuelta constante, para ir formándonos y cada día construir una nueva alternativa y mejor alternativa para el campo nacional. En esta emisión me acompaña el gran compañero Sebastián Iglesias. ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Seba. ¿Qué tema vamos a tratar? Bueno, hoy tenemos la presencia de un compañero, ya Gonzalo lo va a presentar, un gran compañero, un gran dirigente de la Asociación Bancaria. Vamos a hablar del tema de la política sindical y los derechos humanos. Y bueno, esperemos que, como siempre, invite este programa a la reflexión y que nos sirva para ir adquiriendo conceptos que nos van a servir para volver y volver mejores. Muy bien. Dicho esto, señoras y señores, paso a presentar al invitado, Julián Algueiro. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Julián. Contanos, ¿quién sos? ¿Qué haces? Bueno, antes que nada agradecerle obviamente a los compañeros por la invitación y al compañero Sebastián por la invitación acá al programa. Bueno, para todos los compañeros que nos escuchan, mi nombre es Julián, soy secretario de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria, trabajador bancario y militante sindical. Muy bien, Julián. ¿Cuál sería, ya vemos en el título, el cargo que estás ocupando gremialmente, y cómo sería específicamente lo que haces, dado cada uno de los nombres? Mira, nosotros venimos sosteniendo una política que esto se dio en el año 2013 con el compañero Palazzo, donde la asociación bancaria tuvo la definición política en base obviamente a la necesidad y en base a la militancia de los compañeros en institucionalizar un reclamo que se venía sosteniendo, que era la política de derechos humanos, la política de género y la política de igualdad. En ese sentido, en el año 2013, a nivel nacional, se crea la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad, que lo conduce la compañera Claudia Ormachea, de La Plata. Y después, en el año 2014, se replicó en las 53 seccionales de todo el país, y bueno, ahí se crea la Secretaría, y obviamente quien te habla queda como prosecretario. En ese momento el secretario era el compañero Claudio More del Banco City, que bueno, lamentablemente falleció, pero que bueno, lo recordamos, y bueno, en base a eso empezamos a tener una política en una secretaría nueva que al día de la fecha no se había creado. Y obviamente al ser una secretaría nueva, un montón de trabajo, un montón de situaciones, sobre todo con tres ejes puntuales, que es la política de derechos humanos, la política de igualdad y la política de género, que hoy en día está tan en auge, no solamente a nivel sindical, por decirlo de una forma, sino a nivel de la sociedad en su conjunto. Y bueno, nosotros como militantes tomamos esa política, tomamos esa bandera y obviamente desarrollamos toda la política en cuestión. Muy bien. Para empezar, obviamente en un orden cronológico y desde el principio, Julián, ¿cómo llegaste a trabajar en un banco? ¿Cómo llegaste a decidir dar el salto de darte cuenta que lo necesario era sindicalizarse y luego pertenecer, ser parte institucional de un gremio? Mira, yo actualmente trabajo en Banco CTLM. Para los compañeros que nos escuchan y no lo conocen, es un banco que se dedica principalmente al crédito al consumo. Pertenece al grupo del BNP, el Banco Nacional de París. Yo entré a trabajar en CTLM finales del 2008, ya van a ser casi 10 años que estoy ahí. Y básicamente nosotros en su momento éramos empleados de comercio, no éramos empleados bancarios, no éramos trabajadores bancarios. Era un banco que terciarizaba toda su mano de obra, todos los trabajadores, que en ese momento éramos 400 trabajadores, terciarizaba toda la mano de obra a través de una empresa que pertenece al mismo grupo, y que bueno, nosotros charlando con los compañeros veíamos situaciones que obviamente a nosotros no nos gustaban. Sabíamos que frente a cualquier situación despedían a los compañeros, nos precarizaban, teníamos bajos salarios.
Así que en ese sentido, con un grupo de compañeros empezamos a charlar, nos empezamos a juntar, nos acercamos al gremio, que en ese momento ya lo estaba conduciendo el compañero Palazzo. Y después, bueno, de un proceso de organización que duró prácticamente 2 años, con sus idas y vueltas, con sus charlar con los compañeros, afiliar obviamente a los compañeros en forma secreta, porque en ese momento no lo podíamos hacer, corríamos en riesgo la fuente laboral. Y bueno, en ese proceso que duró 2 años, en julio del 2010 pasamos a ser bancarios, y después en diciembre del 2010 construimos la comisión gremial interna. Y bueno, ahí obviamente nos empezamos a insertar formalmente en la militancia sindical, si bien obviamente ya la veníamos teniendo. ¿Vos ya venías militando en algún otro sector que no sea específicamente lo gremial? En lo gremial no, yo venía militando en el movimiento Vita, sigo militando actualmente en el movimiento Vita, y que bueno, la realidad es que en ese sentido esa posibilidad también me ayudó obviamente para conectarnos con compañeros que venían militando también desde la parte sindical, desde la parte territorial, y después para obviamente poder acercarnos al gremio y saber en definitiva cómo poder movernos para poder llegar a buen puerto, que en ese momento era el pase a bancarios de los casi 400 trabajadores que éramos en ese momento. Claro, una de las cosas que creo, Seba, vas a pensar lo mismo que yo, resulta interesante pensar, o que le va a resultar interesante a los que van a ver este programa, cuando sos empleado de una empresa y no perteneces al sindicato al que vas a terminar siendo parte. Primero eran comercio y luego hubo un proceso en transformación para llegar a ser bancarios. Tuvieron que tener un par de idas y vueltas en eso. ¿Cómo fue el proceso de maduración? Mirá, yo pertenezco principalmente al sector que se denomina el banco el área de cobranzas, lo que es call center básicamente. Imagínate que es un sector muy dinámico, donde obviamente uno está siempre en el mismo lugar de trabajo, no suele haber recambio. Entonces, en definitiva, uno empieza a trabajar, empieza a charlar con los compañeros, los empieza a conocer, empieza a comentar, bueno, mira, la verdad que esta situación no corresponde que nos precaricen, no corresponde que todos los viernes sepamos que a un compañero lo rajan, y al banco en ese momento no le importaba si era jefe de familia, madre de familia, en ese sentido llegaba siempre un viernes y rajaban a cualquier compañero. Entonces, frente a esa situación, empezamos a charlar entre nosotros, nos empezamos a juntar por fuera del ámbito laboral, más que nada para obviamente no levantar la perdiz, porque obviamente imagínate que en esa situación el banco empieza a prestar atención, a ver con quién uno habla, de qué manera. La patronal que termina tercerizando también. Totalmente. Te lo cuento por experiencia personal, porque haber laburado en call center termina siendo muy difícil para el chico que labura en un call center, y es la situación que han tenido varios sindicatos, porque también hay varios call centers en lo que han dado el salto de calidad, que se han dado cuenta que le pertenecen a informáticos, otros a bancarios. Entonces, por eso te pregunto, hay muchos pibes que deben estar en la misma situación, que quieren dar ese salto de calidad o ese salto de conciencia gremial, que no saben por dónde empezarlo. Y mira, principalmente lo que yo te diría, la militancia sindical te permite, más allá de que en el fondo de la cuestión uno se pueda organizar y tener mejores condiciones de vida, en definitiva es saber lo que le pasa al compañero. Es saber lo que le pasa al compañero diariamente. Uno no puede ir a hablarle a un compañero para decirle, bueno, mira, nos tenemos que organizar sindicalmente porque esta situación no nos gusta, y empezar a hablarle desde la política en sí. Uno tiene que empezar a saber qué es lo que le pasa al compañero fuera del ámbito laboral, cómo se relaciona, cómo está nucleado su familia, con quién vive, cuáles son sus gustos, y en base a eso uno puede entablar una relación. Y una vez que entabla esa relación, ahí donde nosotros hacemos el salto a lo político, que es en definitiva entre todos, porque uno no tiene la verdad revelada en esta situación. Cada uno viene de su propia experiencia personal, cada uno viene o de su militancia universitaria, territorial, con sus propios idas y vueltas a nivel familiar, y en ese sentido poder entender esa cualidad individual que tiene el compañero para después hacer el salto a lo político, y que para nosotros en definitiva el salto a lo político es a través de la militancia sindical,
que es en definitiva lo que uno está diariamente. Tenemos compañeros que militan principalmente en el territorio porque están diariamente en el territorio, o militan en un club de fútbol, o militan en una sociedad de fomento. Digo, en definitiva, uno milita siempre en el ámbito donde más está. Y que para nosotros el ámbito donde uno más está y donde uno se desarrolla es a través del trabajo. Julián, una pregunta que me gustaría hacerte es, una cosa es, lo has explicado muy claramente, cuando uno, encuentra esta situación, tiene que, pero cuando no hay, y después vos te incorporás una estructura, la estructura ya viene caminando, pero ¿cómo es esos primeros momentos donde no hay nada? Donde prácticamente están las ganas, el intento de ayudar a muchos compañeros que están en una situación complicada, pero claro, no existe estructura. Lo hablabas que tuvieron que crear la estructura de la comisión gremial interna, que es el segundo paso una vez que han hablado con todos los compañeros. La primera duda que a mí se me viene a la mente es cómo uno empieza cuando no hay nada. Mira, yo te diría que esa es la pregunta principal. ¿Cómo hacer cuando no hay nada? Ahí hay que tener imaginación. La realidad es que hay que tener imaginación. Cuando uno no tiene enfrente una estructura donde poder hacer base, donde poder apoyarse, lo importante es la imaginación, y eso es lo que uno tiene en definitiva como militante. Porque yo me acuerdo una vuelta, un viejo militante me explicaba, cuando hay recursos es mucho más fácil todo. Es mucho más fácil hacer política, es mucho más fácil llegar al fin que uno desea. El problema es cuando los recursos dejan de estar, o cuando los recursos nunca estuvieron. Si esos recursos nunca estuvieron, la única forma es tener la política correcta. ¿Cuál es la política correcta? Para nosotros la política correcta es poder lograr una mancomunidad con los compañeros en el propio ámbito de trabajo, sin discriminación, sin creerse uno dueño de la verdad, empezar a entender qué es lo que le pasa al otro, por qué el otro piensa de determinada manera, sin estigmatizar, y en base a eso lograr, a través de ese tipo de relación, hacer el salto a lo político. Si uno después puede hacer base en alguna organización gremial, bienvenido sea. La realidad es que no todas las organizaciones sociales, las organizaciones políticas o sindicales se manejan de la misma manera. Uno a veces tiene cuestionamientos sobre cómo se manejan principalmente algunos sindicatos, porque uno no comparte la política que tienen. Pero que bueno, en definitiva, cuando eso no está, cuando ese recurso no está, no solamente en lo económico, ahí uno tiene que tener imaginación de cómo hacer para sortear esa situación y poder organizarse con los compañeros. La verdad, claro, Gonzalo, porque siempre lo hablamos, que hay muchos compañeros que han entendido, esto nos hacemos cargo nosotros, de que sin recursos no se puede hacer. Porque claro, hay una idea de que si no existe el cargo en el Estado, si no existen los fondos para esto, no se puede militar y queda uno totalmente relegado. Por eso una de las cosas que siempre intentamos buscar en el programa es esto: cuáles son las primeras herramientas para que los muchos compañeros que nos están viendo también entiendan que no siempre está la organización y que hay que crearla, y que no siempre están los recursos y que no necesariamente se depende de los recursos. Una pregunta más, Gonzalo, en relación a esto. Me gustaría brevemente, si vos podés decir, o si lo entendés, tal vez puede ser que no, si existen o cuáles son las principales diferencias que encontrabas en tu militancia política y en tu militancia sindical. Porque son ámbitos que muchas veces van paralelamente, pero muchas veces se bifurcan. Entonces lo que me gustaría preguntarte es esto: ¿cuáles son los puntos tal vez de coincidencia o las diferencias que existen entre una militancia y otra? Te escuchaba y lo primero que se me ocurre, corregime si no es así, es lo diario. La política sindical te requiere de una actividad diaria, que tal vez la política partidaria, al concentrarse generalmente en las unidades básicas o en otros lugares, es una actividad un poco más espaciada. No sé si... Sí, perfectamente claro. Yo te diría que uno hace el salto a la militancia política, en mi caso en particular, a través de la militancia gremial. Yo, si me tengo que definir, me defino como un militante sindical, primero y principal. Y después uno hace el salto a lo político. Porque en definitiva, como te explicaba antes, uno trata de hacer la militancia desde el ámbito donde uno diariamente está.
te ponía el ejemplo de los compañeros que militan o en una sociedad de fomento, o en un club, o en el territorio, o en el barrio, o en un comedor. En este caso, yo milito principalmente en mi lugar de trabajo, en el sindicato. Y después uno hace el salto a lo político. Esto es una situación en particular, seguramente muchos compañeros lo podrán hacer a la inversa, desde insertarse en una organización política o en un partido político y después ahí poder militar o sindicalmente o territorialmente o en las diferentes ramas que pueda llegar a tener la organización en sí. Pero en mi caso, uno hace la militancia gremial y después hace el salto a lo político, porque para mí lo importante es la militancia sindical y de ahí uno construye política. Clarísimo. Y una cuestión más, y para redondear esta etapa, tiene que ver cómo uno has asumido distintas responsabilidades, sos secretario general de la gremial del CTLM, tenés tu cargo de secretario de Derechos Humanos, como Gonzalo lo describió, en la seccional Buenos Aires. ¿Cómo hace un pibe tan joven como vos, con tantas responsabilidades, para no perder lo que vos constantemente remarcás y la gente que te conoce y que te ve trabajar lo ve? Esto de no perder nunca el contacto con los compañeros, porque hay una realidad que el tiempo que vos tenés ahora no es el mismo que tenías cuando empezaste, y nos gustaría también que nos cuentes esa experiencia, cómo uno no va dejando de lado a los compañeros a pesar de cada vez ir asumiendo más responsabilidades. Mira, yo creo que ahí lo más importante es tener un buen grupo de compañeros con el cual uno trabaja, que son mis compañeros de la Comisión Gremial Interna. Eso como eje principal. Digo, la realidad es que sin tener ese grupo, que son en definitiva los compañeros que diariamente están en el banco, porque a veces uno la responsabilidad que tiene en el sindicato le quita tiempo en poder estar en el banco y a veces uno puede llegar a perder el contacto de lo que le pasa diariamente a los compañeros. En definitiva, uno trabaja con una serie de compañeros, que son la Comisión Gremial Interna, donde uno está en constante contacto. Mira, che, pasó esta situación, vino tal compañero, nos comentó tal situación, estamos escuchando este rumor, a ver cómo nos podemos empezar a manejar. Sin eso, yo te diría que sería imposible que uno pueda ejercer bien los dos roles, tanto desde el punto de vista gremial, específicamente en el banco, y el punto de vista del cargo que uno tiene en la asociación bancaria. Digo, sin ese doble juego sería imposible. Y por el otro lado, que esto es una política que uno desarrolla, nosotros consideramos que en este caso el rol que tiene que tener la Secretaría de Derechos Humanos es una secretaría abierta. Yo acá estoy circunstancialmente, como secretario de Derechos Humanos de la seccional Buenos Aires. Esto es circunstancial. Hoy estoy, mañana no estoy. Lo importante es poder mantener a la organización. Que la organización perdure en el tiempo. Ahora nosotros a fin de año tenemos elección en la seccional Buenos Aires, vamos a ver cómo se da la situación, pero en definitiva, si algún otro compañero llega a estar con esa responsabilidad de la Secretaría, bienvenido sea, obviamente lo vamos a apoyar, porque obviamente nosotros apoyamos principalmente a la organización, y en ese sentido lo que nosotros consideramos es que la Secretaría tiene que tener un trabajo cotidiano, abierto, donde cualquier compañero o compañera venga y nos diga, mirá, queremos laburar esta cuestión. Perfecto, la elaboramos en conjunto. Acá uno no se tiene que adueñar de un espacio dentro de la organización gremial. Si uno tiene esa política, lamentablemente empieza a perder un poco el foco y empieza a perder cuál es el eje que tiene que tener, en este caso, la organización gremial, que tiene que tener la Secretaría y que tiene que tener la asociación bancaria. La realidad es que la política en como nosotros nos venimos manejando, porque es una secretaría nueva, recién ahora va a cumplir el primer mandato, que son los 4 años, sobre todo con una temática muy amplia, como es, como decía al principio, la cuestión de derechos humanos, la cuestión de género y la cuestión de igualdad. Al ser una secretaría nueva, hay muchísimo trabajo para hacer. Todos los días siempre aparece una cuestión nueva, todos los días siempre viene un compañero o compañera que dice, mirá, queremos laburar esta cuestión de género, queremos empezar a trabajar el cupo laboral trans, queremos empezar a trabajar cómo hacemos para
empezar a visibilizar la problemática específicamente en los bancos donde hay violencia de género, acoso sexual, violencia de las patronales hacia principalmente las compañeras, cómo desarrollarnos un protocolo de intervención desde el sindicato para las comisiones gremiales internas. Digo, todas esas cuestiones son en definitiva las políticas que se desarrollan los compañeros en el lugar de trabajo. Digo, los compañeros y las compañeras son los que diariamente están en las comisiones gremiales, son los que tienen responsabilidad con sus compañeros diariamente en poner la cara cuando viene una compañera que te dice, mira, tengo esta problemática, tengo que mi gerente o mi supervisor o mi jefe me viene acosando, ¿cómo hacemos para intervenir esa cuestión? Como sindicato uno tiene que tener una política en concreto frente a esa situación. Y para eso, para mí, tiene que ser una secretaría amplia. Es muy interesante lo que mencionaba Julián y creo, Sebastián, que la pregunta a continuación sería cuestiones puntuales de cómo trabajar los derechos humanos, las cuestiones de género e igualdad. Mencionaste alguna de esas cosas en concreto. ¿Podías contarnos, por ejemplo, esto del cupo trans, esto de que esto le debe pasar a un montón de compañeras, la cuestión de acoso? ¿Cómo esto, para que siga siendo abierta la Secretaría, cómo se presenta un eje a laburar? Mira, nosotros ahora principalmente tenemos, laburamos en conjunto con la Universidad Nacional de Quilmes, hicimos un convenio para empezar a dictar en la asociación bancaria. Ya lo arrancamos el año pasado y ahora en finales de agosto va a terminar la diplomatura, que es Diplomatura en Prevención y Abordaje contra la Violencia hacia las Mujeres. Nosotros como asociación bancaria empezamos a notar esta problemática de cómo hacemos para frenar los acosos, tanto sexual o de violencia internamente en los puestos de trabajo, de un jefe, un gerente hacia una compañera o hacia un compañero. Obviamente es una problemática bastante compleja porque la compañera o el compañero que viene y te dice, mira, me está pasando esta situación, viene y te lo cuenta cuando ya llegó una situación límite. No viene y te lo cuenta de entrada. Claro. Porque le da vergüenza, porque no tiene pruebas, porque no sabe cómo encararlo, porque no está realmente convencido o convencida. Y eso es una problemática para nosotros, porque cuando uno llega suele ser tarde. Claro. Donde la situación la desbordó completamente a la compañera. Entonces, previo a eso, la compañera puede que haya tenido 1 o 2 veces licencia psiquiátrica, y obviamente la licencia psiquiátrica en ese caso está mal usada, porque nos frena la situación de acoso y de abuso. La suspende momentáneamente. Y todos sabemos que en este caso una licencia psiquiátrica automáticamente le corta la posibilidad de tener un ascenso dentro del banco o un cambio en su puesto de trabajo. Entonces, notamos esa problemática. ¿Cómo hacemos para abordar principalmente las violencias dentro del ámbito laboral? Donde el 90% de la violencia se ejerce hacia las compañeras. Tenemos casos de violencia hacia compañeros, pero no deja de ser un 10% en la cantidad. Frente a eso, hicimos una diplomatura en prevención y abordaje de la violencia contra la mujer, que lo vienen haciendo casi 40 compañeras, porque nosotros dijimos, bueno, perfecto, tenemos la problemática, la visibilizamos, ahora necesitamos capacitar a las compañeras. Necesitamos capacitar a las compañeras, delegadas, miembros de comisiones gremiales internas, que son como decía antes, las compañeras que están diariamente en los lugares de trabajo, para visibilizar el tema, cómo hacer para intervenir desde un punto de vista legal, desde un punto de vista terapéutico, desde un punto de vista de acompañamiento, porque no solamente está involucrada la compañera acosada, sino todo el núcleo familiar muchas veces. Entonces, en ese sentido, ya tenemos la primera política, la diplomatura. Ahora van a terminar las casi 40 compañeras y la idea es volver a replicar e inclusive sumar compañeros. Después tuvimos también otra política que nos la dimos con la Universidad Nacional de José C. Paz, que fue el curso de Derecho a la Identidad. Nosotros en el 2016, junto con Abuelas de Plaza de Mayo y la CONADI, armamos el primer curso de Derecho a la Identidad, donde participaron compañeros, ya sean miembros de comisiones gremiales internas de la bancaria o no, o simplemente compañeros trabajadores, participaron del primer curso. Después ese mismo curso lo replicamos en APL con los compañeros legislativos. Este año volvimos a replicar el mismo, pero le agregamos no solamente el tema de la identidad biológica,
sino que aparte le agregamos el tema de la identidad de género y la identidad étnica. Y ahora ese mismo curso se va a replicar también en APL. Y la idea es que en el transcurso del año que viene, si nos da el tiempo, poder replicarlo vía virtual para todo el país. Muy bien. ¿Seba? En relación también a esta gran tarea que se viene desarrollando en la Secretaría, nos gustaría que nos comentes un poco, también tenemos después preparado el video que te queríamos escuchar hablar, ¿cómo es esto de que se viene trabajando, la nombraste a la compañera Claudia Ormachea, en cuanto a estos lugares, a este mapa interactivo donde se deja claro nuestros compañeros que han sido desaparecidos, que valió la presentación junto con Estela de Carlotto? Nos gustaría que nos cuentes también un poco esa experiencia. Mira, la verdad que esa fue, yo creo que en una opinión personal, y seguramente muchos compañeros me acompañarán en esto, yo creo que esa fue una de las decisiones más importantes que ha tomado la asociación bancaria, en este caso encabezada por el compañero Palazzo, que fue la colocación de las placas de los compañeros detenidos desaparecidos. Uno, cuando apenas entra a las puertas del sindicato, apenas entra, uno tiene un mural de su mano izquierda y ahí están las placas de todos los compañeros. Al día de la fecha tenemos 189 compañeros. Y lo interesante que es la fecha de inicio que se toma para los compañeros detenidos desaparecidos, que es el 1955. Y para mí eso es un dato político muy relevante frente a esta situación. O sea, todos los compañeros detenidos desaparecidos del 55, del golpe del 55 hasta el día de la fecha, todos tienen la placa apenas entra al sindicato. Y la realidad es que a medida que pasa el tiempo, uno sigue encontrando compañeros. Hace poco se pusieron la placa de 2 compañeros de Córdoba, hace relativamente poco, hace el transcurso de unos meses. Para el mes de marzo también pusimos la placa de otro compañero que era trabajador de la Caja, que fue asesinado en la década del 80 en Uruguay. Y a medida que va pasando el tiempo, uno es un mural que parece ser que las placas nunca terminan de agregarse. No te sabría decir si eso es bueno o malo, sino que es un reflejo del trabajo que viene teniendo la asociación bancaria. Porque a medida que pasa el tiempo, más compañeros se suman a esa placa, porque en definitiva, la gran mayoría de los compañeros que estuvieron en esa época, y que hoy en día ya no están, compañeros militantes y compañeros trabajadores, la gran mayoría de esos bancos en los que trabajaban los compañeros ya no existen, o porque quebraron, porque se fusionaron con otros bancos, porque la política que ha tenido principalmente la última dictadura con respecto al tema del sistema financiero ha generado que esos bancos, principalmente los bancos públicos, cooperativos y municipales y provinciales, dejen de existir. Y a medida que pasa el tiempo, aparecen más compañeros, porque uno dice, bueno, yo sé de un compañero que trabajó cuando tenía 20 años en el banco de una zona de La Pampa. Y bueno, y los legajos no están. ¿Y cómo hacemos para recabar información? Que en general uno se acerca porque viene un compañero y te lo comenta, porque viene algún familiar y te lo comenta, y bueno, y ahí empieza todo un trabajo, tanto de la Secretaría en todas las seccionales, como de la Secretaría a nivel nacional, para la colocación de placas. Muy bien. Para meternos un poco más en profundidad de lo que mencionás, tenemos un video más o menos preparado sobre la labor que lleva la Secretaría. Operador, ¿lo tenemos disponible por casualidad? Porque todos los días uno se entera de algún compañero que yo tenía un familiar que fue trabajador bancario durante la época de la dictadura, pero no conseguimos los legajos, ¿cómo podemos hacer? Porque obviamente son bancos que ya no existen. Uno empieza a militar y empieza a darse cuenta que toda persona tuvo un contacto con la dictadura. Ya sea o en forma directa o en forma indirecta o a través de algún familiar, a través de un conocido, y obviamente a partir de ahí en adelante uno empieza a manejarse con aquellos compañeros que vivieron plenamente esa situación. Pero yo creo que hoy en día
esa situación la seguimos viviendo cotidianamente. La digo, no terminó en el 83. Puede ser el periodo militar que haya terminado en el 83. Las consecuencias las seguimos viendo hoy en día. Justo el otro día se puso en contacto un compañero porque el padre había sido trabajador bancario. Le hubo un reconocimiento, le pusimos junto con los organismos de derechos humanos en la baldosa frente a la casa donde vivía, y el compañero recién ahora lo pudo contar. Estamos hablando de una persona de 50 años. Recién ahora se lo pudo contar a quien es su compañera y a su hija. Esa es parte de la memoria que nosotros tenemos, y obviamente todavía seguimos buscando a hijos desaparecidos, a familiares, a compañeros militantes. Los genocidas siguen estando libres, le siguen dando la libertad o domiciliaria o no domiciliaria, o andan por la calle, o los quieren beneficiar con el 2x1, y seguimos estando en esa situación. Un pasado que no pasa y que es nuestro trabajo como militante dejar que no pase, que sea una cosa del pasado y una cosa del olvido. Como decía Galeano, los pueblos tenemos memoria, y nuestro rol como militantes es que el pueblo argentino, los trabajadores, toda la sociedad en su conjunto, siga teniendo memoria. Muy bien, ahí vimos el video en el que vos mismo contabas un poco de qué se trata la secretaría que tenés a tu cargo, Julián. Otra de las preguntas que se me ocurre decirte, en la cuestión género e igualdad, siendo hombre, ¿cómo laburás eso? Mira, la verdad que lo laburamos perfectamente bien. En ese sentido, las compañeras y los compañeros en la bancaria venimos sosteniendo una política de género y de igualdad, más que nada por las problemáticas que nosotros venimos sosteniendo. O sea, como te comentaba anteriormente, venimos realizando la diplomatura en prevención y abordaje de la violencia contra la mujer. Compañeros participan de esa diplomatura. Hace poco también hemos realizado con el espacio de Juventud Bancaria la primera jornada de educación sexual y reproductiva, donde se han discutido todos estos temas. Obviamente también el tema que está muy en auge hoy en día, que es el tema de la legalización del aborto. Se viene planteando esa política, hemos participado activamente de todas las movilizaciones de Ni Una Menos. Ahora dentro de poco, en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional, vamos a hacer un taller de masculinidades, porque entendemos que esta problemática es una problemática que atraviesa a toda la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido, nosotros no queremos reproducir la lógica de que la Secretaría de Derechos Humanos o la Secretaría de Género o el nombre que uno le quiera poner tenga que ser una Secretaría de las mujeres, no más. Porque si uno plantea como la Secretaría de la Familia o la Secretaría de Género, que sea solamente una secretaría que lo manejen las compañeras, termina reproduciendo la misma lógica machista que uno en definitiva milita para que no se siga reproduciendo, y que solamente las compañeras se dediquen a esa cuestión y los varones nos dedicamos a otra cuestión. Si nosotros entendemos que perfectamente un compañero puede estar a cargo de una Secretaría de Género o una Secretaría de la Familia, es porque vamos en buen camino y dejar de reproducir esa lógica binaria. Muy bien. Julián, el encargado de una seccional como la seccional Buenos Aires, ¿a qué alcance de compañeros tiene esa seccional? Mira, nosotros tenemos todo lo que vendría a ser Capital Federal, zona norte hasta la zona de Zárate Campana, parte de zona sur y parte de zona oeste, y estamos hablando alrededor de casi 50.000 afiliados en todo lo que es seccional Buenos Aires. Durante este último año la realidad es que la cantidad de afiliados, la verdad que estamos muy contentos, ha aumentado muchísimo, más que nada por la paritaria compleja que hemos tenido en todo el transcurso del año, que para nosotros fue una paritaria bastante atípica. Yo te diría que fue una de las paritarias más difíciles que hemos tenido, por lo menos en los últimos años, donde no se discutió en ningún momento salario por parte de las patronales, no se discutió salario, sino que lo que discutían prácticamente era la destrucción del sindicato. Desde
quitarnos obviamente los aportes a la obra social, el aporte solidario. Ahí creo que la definición del compañero Palazzo fue bien clara, en no estar discutiendo el aporte solidario en la medida que estábamos discutiendo el salario de los compañeros. Pero en definitiva, de la vereda de enfrente, tuvimos, después de hacía mucho tiempo, una alianza muy fuerte entre el gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, con las patronales bancarias. Y en ese sentido uno tiene una responsabilidad con los compañeros, que le tiene que dar una respuesta, sobre todo en una seccional tan importante como es la seccional Buenos Aires, que lo maneja y lo conduce la compañera Alejandra Stubb, que es una de las compañeras mujeres a cargo de la seccional, y que bueno, en ese sentido uno tiene una responsabilidad porque es una de las seccionales más importantes del país, con mayor cantidad de afiliados, y como siempre dicen en Capital, el teléfono lo atiende Dios. Exactamente. Una pregunta, Julián, la has nombrado a la compañera Alejandra Stubb, lo has nombrado al compañero Sergio Palazzo. ¿Existe una idea de que los sindicatos no tienen esta idea de una participación democrática, que se hace todo lo que decide el secretario general? Me parece interesante contarnos, que nos cuentes cómo el lugar que ellos te dan, tanto el compañero Sergio Palazzo como también la compañera Alejandra Stubb, que es importante porque vos una de las cosas que remarcás y que está muy claro desde la presencia de Sergio Palazzo en la asociación bancaria, esta idea de amplitud, y que toda la gente y todos los afiliados puedan ir y golpear la puerta y decir tengo este problema. Nos gustaría también que nos cuente un poco esta intimidad, ¿no? Esta idea de cuál es el apoyo que te dan, esta libertad que te dan para que vos puedas plantear tus ideas, que puedas llevar adelante la idea de tus compañeros. Mira, Seba, yo te diría que la conducción tanto del compañero Palazzo como de la compañera Alejandra puntualmente en lo que es seccional Buenos Aires, yo te diría que es una conducción donde todo se puede ir a plantear, todo se puede discutir. Obviamente uno es orgánico siempre de las decisiones, pero siempre está la posibilidad de ir y plantear nuevas formas de trabajo, nuevas formas de relacionarse con los compañeros, nuevas formas de ir a plantear cuáles son las problemáticas, porque la realidad que no todos los bancos son iguales en definitiva. O sea, uno tiene lo que son la banca pública por un lado, la banca privada de capitales nacionales, la banca privada de capitales extranjeros y la banca especializada, que es justamente la banca a la cual pertenece el banco donde yo trabajo, que son una cámara chica con bancos chicos y donde a veces las problemáticas que tenemos no suelen ser las mismas problemáticas que pueden tener otros compañeros. Y ahí yo creo que la conducción del compañero Palazzo, en ese sentido, es clara y contundente. Cuando nosotros negociamos una paritaria o negociamos un acuerdo, es para todos los compañeros por igual, sin diferenciar el banco, si es un banco chico, si es un banco grande, si es un banco con mayor cantidad de afiliados o menos cantidad de afiliados. Y ese sentido, donde uno puede ir y plantear cualquier problemática que uno tenga, y uno de hecho lo ve en los plenarios de delegados, donde todos los compañeros van, todos los compañeros participan, todos los compañeros opinan. A veces uno puede estar de acuerdo con algunas opiniones o no, pero se discute en ese ámbito, se ve en la cantidad de afiliados al sindicato. Yo creo que eso es un reflejo claro y contundente de la política que viene sosteniendo el sindicato. No solamente te diría de la cantidad de afiliados que tiene, sino la cantidad de afiliados jóvenes que tiene. El banco donde yo trabajo, yo te diría que prácticamente el 80% de trabajadores está entre los 20 y los 35 años. Y nosotros estamos hablando de un rango de afiliación de casi un 70% del banco, lo cual es un número bastante amplio, teniendo en cuenta que es un sindicato chico, que nosotros no estamos en Capital Federal. A veces uno, al estar alejado, tiene esas problemáticas. Pero yo creo que la política que viene sosteniendo el sindicato, no solamente puertas adentro del sindicato, que esto también es algo que yo quiero aclarar y me parece uno de los ejes principales de la política que viene sosteniendo la asociación bancaria a nivel nacional. Una cosa es la política internamente que se da el sindicato para con los afiliados, y otra cosa también, y que va de la mano, es la política que viene sosteniendo el sindicato para la sociedad.
Porque nosotros no somos un sindicato ajeno a lo que pasa al común de los trabajadores. A veces uno piensa que por el hecho de ser trabajadores bancarios y tener un promedio salarial por encima de la media de los trabajadores, no tengamos las mismas problemáticas que tiene el resto de los trabajadores. Nosotros estamos insertos en la sociedad y nosotros, al estar con buenos salarios, con buen poder adquisitivo superior a la media, uno tiene que tener una responsabilidad, y esa responsabilidad es mayor. Más que nada para ir y defender a los compañeros que no tienen la posibilidad de tener un sindicato que salga y que le pelee a las patronales como hacemos nosotros. Y yo creo que la política que viene sosteniendo el compañero Palazzo y toda la corriente federal va en ese sentido, con los compañeros tanto de la corriente federal como con otros sindicatos que no están dentro de la corriente, pero nosotros tenemos relación, o como con los compañeros de la CETEP y las organizaciones sociales. Digo, esa política que viene sosteniendo el sindicato, que para mí obviamente es la política correcta, obviamente eso significa que nosotros pertenecemos a la sociedad y que nosotros tenemos que tener un rol importante dentro de la sociedad y discutir política. Yo creo que ahí es donde va el eje final de la cuestión. Discutir política, desarrollar un programa como desarrollamos con la corriente federal, militar para que ese programa lo pueda replicar todo el movimiento obrero organizado, ya sea CGT, CTA y los movimientos sociales, y en ese sentido establecer una alianza estratégica del movimiento obrero para salir a nivel nacional y a nivel de toda la sociedad en su conjunto y discutir política. Porque uno tiene una responsabilidad para con la sociedad y con los compañeros internamente en el banco. Por eso, en la última elección, en el 2015, yo creo que la definición política que tuvo el sindicato fue clara y contundente. O sea, nuestro candidato en ese sentido fue el compañero Daniel Scioli. Y nosotros preferíamos estar discutiendo el impuesto a las ganancias con el compañero Scioli que estar discutiendo despidos ante el gobierno de Macri. Y en ese sentido, el sindicato tiene que tener una postura. Nosotros no nos podemos hacer los onzos, por decir una forma. O sea, los sindicatos tienen que discutir política, no solo paritarias. Todas las descripciones que me acabas de mencionar me obligan a preguntarte algo muy interesante, que es, dada la composición tan especial que tiene el trabajador bancario o la bancaria, ¿cómo ve, y ustedes me lo van a poder decir mejor, cómo un trabajador bancario que por lo general es joven, o de los pibes que se afiliaron, que son jóvenes, cómo el sujeto bancario ve la cuestión derechos humanos, ve la cuestión género, ve la cuestión movimiento obrero, ve la cuestión ejes programáticos de los que se viene elaborando en la corriente federal? Mira, yo te diría, Gonzalo, que en ese sentido los compañeros, los trabajadores bancarios, hoy en día están acompañando muy fuerte, sobre todo la política que viene sosteniendo el sindicato, que es confrontar con el gobierno de Macri. Yo te diría que obviamente muchísimos compañeros bancarios han votado por Macri. Nosotros en ese sentido no lo tenemos por qué esconder, ni mucho menos. Es una realidad concreta. Y muchos compañeros se sienten defraudados por las políticas que viene sosteniendo el macrismo, porque consideran que fueron engañados, consideran que las políticas que viene sosteniendo el gobierno va en contra de los propios intereses que tienen los trabajadores bancarios. Obviamente en ese sentido nosotros como militantes hablábamos con los compañeros y le decíamos, mire muchachos, que esta situación sabíamos que se iba a dar. Tarde o temprano nosotros sabíamos cuáles iban a ser las políticas que iba a sostener el gobierno. Y el que se equivocó, muy bien que admita que se equivocó. Bienvenido sea. Vale doble. Vale doble, exactamente, vale doble. Bienvenido sea si uno se equivocó y reconoce esa equivocación. Y ahí donde el sindicato yo creo que ha tenido la política correcta tanto durante el gobierno de Cristina como en el gobierno actual de Macri, que en definitiva nosotros siempre defendimos a los trabajadores bancarios y a la sociedad en su conjunto. Nosotros durante el gobierno de Cristina fuimos uno de los sindicatos que más paros nacionales le hicimos por el impuesto a las ganancias, porque a nosotros obviamente nos impactaba de lleno, y en su momento cuando tuvimos la situación de los compañeros de la Caja de Ahorro Popular y de Tucumán, que fueron despedidos y fueron reprimidos brutalmente por el gobierno de Tucumán, y en ese sentido el sindicato tuvo una respuesta contundente. A nosotros no nos importa quién estaba conduciendo en ese momento
la provincia y el Estado. Nosotros teníamos que defender a los compañeros que habían sido injustamente despedidos. Y esa es la política que tiene el sindicato. Defender a los compañeros, defender a los trabajadores. Obviamente hay política con la cual nosotros estamos 100% de acuerdo. En este caso, uno como militante entiende que la política que viene sosteniendo el gobierno para el conjunto de la sociedad, que es tarifazos, el acuerdo con el FMI, los despidos, la cantidad de desregulaciones que viene sosteniendo el Banco Central en materia del sistema financiero, que eso obviamente no sale en ningún lado. El negocio de las LEVAX que vienen sosteniendo los bancos en contra de la producción en nuestra nación. Ese tipo de políticas, uno como sindicato sale y las confronta. Digo, no, como te decía antes, uno no puede hacerse el sonso y mirar para el otro lado cuando sabe que en definitiva ese tipo de políticas, tarde o temprano, nos va a tocar nos va a impactar a los trabajadores bancarios. El avance tecnológico que se viene sosteniendo y que obviamente yo te diría que en los próximos años va a pegar muy fuerte, sobre todo en el rubro donde estamos nosotros, en la actividad donde estamos nosotros, se va a significar básicamente expulsión de mano de obra. El avance tecnológico lamentablemente te expulsa mano de obra de trabajadores. Y ahí el sindicato tiene una política contundente, es salir a discutirle a las patronales bancarias cómo hacemos para reconvertir a los compañeros que actualmente trabajan y a los futuros que van a ingresar, cómo hacemos para reconvertir con la tecnología que se va a venir. Bueno, eso es una política que obviamente... Está pensando cuestiones estratégicas, no solo las de corto plazo. Uno tiene que mirar el corto plazo en el sentido de las cuestiones reivindicativas, porque obviamente el compañero necesitamos tener buenos salarios, necesitamos tener un sindicato fuerte que salga a plantear buenos adicionales. Nosotros tenemos el Día del Bancario, tenemos la guardería, tenemos un montón de situaciones que lo discutimos en paritaria, y después también tenemos que tener una política a mediano y largo plazo, no solamente para nuestra actividad, puntualmente el sistema financiero, que obviamente le estamos discutiendo al poder del poder real. Claro. Porque digo, es el que básicamente maneja el mundo hoy en día, sí. Que todas las actividades, ya sea en blanco, en negro, los compañeros de la economía popular también, todo ese tipo de actividades, tarde o temprano, o si querés más a corto plazo o a largo plazo, se termina definiendo a través del sistema financiero. Exactamente. Entonces, en ese sentido, donde nosotros estamos en un sector principal a nivel mundial, donde estamos discutiendo con las patronales bancarias más importantes del mundo, tiene que tener una política a corto, a mediano y a largo plazo. Porque cuando uno sale a discutir el rol que tiene que tener la banca pública, donde sabemos que este gobierno actual viene a destruir la banca pública, con el Banco Provincia y el Banco Nación a la cabeza, tienen una política de financiamiento de la banca pública para después quebrarlo, venderlo o hacer que ingresen capitales privados, es la lógica del mercado. Exacto. Y nosotros entendemos, y el sindicato lo entiende así, que la lógica de la banca pública tiene que ser una lógica ligada a los intereses nacionales, para favorecer a la producción, a las pymes, a los trabajadores, a mediano, corto y largo plazo. Y no a la especulación financiera. Obviamente. Entonces me parece, Seba, que vas a estar de acuerdo conmigo, que por ejemplo las preguntas que podríamos decir a continuación son estas cuestiones estratégicas, de cómo tenemos mucha suerte de que la bancaria esté conducida por el compañero Palazzo, que claramente discute estas cuestiones estratégicas y discute este tipo de programas, de qué hacer con la banca nacional, si hay que nacionalizarla, la ley de entidades bancarias. Bueno, yo un breve comentario que lo hemos hablado en otro programa, que hay 3 decisiones fundamentales del compañero Sergio Palazzo que tiene que ver con el fortalecimiento de la banca pública, que tiene que ver con la nacionalización del banco hipotecario y que tiene que ver con una nueva ley de entidades financieras. Recordemos que la ley de entidades financieras es la ley que impuso la dictadura para generar la fuga total de la riqueza del país, y que se lo han sostenido todos los gobiernos, independientemente de los intereses que muchas veces, tal vez sentado acá es más fácil comentarlo, claro. Pero bueno, hay una política clara en esto del compañero Palazzo de 3 reivindicaciones fundamentales para el desarrollo productivo del país. Y agregaría un dato más, entendiendo que y por eso hay un ataque frontal sobre las entidades públicas. Nosotros siempre decíamos que antes había 3
tres instituciones del Estado que estaban en todo el país. El correo, que no tuvimos la oportunidad de reconvertirlo, que podría haber sido un canal de comunicación totalmente modernizado, no solamente con las cartas. El otro fue el ferrocarril, que lo han desguazado y que ha perdido la integración en el país. Y la otra es la banca pública, que llega a todos los lugares. El provincia, que llega a todos los lugares de la provincia de Buenos Aires, une los pueblos donde no son tal vez redituables para la visión económica, los otros bancos llegan. Y en Nación, que une todo el país. Entonces creo Estás hablando territorio, la provincia, que es más grande que Francia, y la séptima territorialidad del mundo. Por eso, entonces en ese contexto, toda esa articulación que vienen llevando adelante, me parece que desde la bancaria, cuando el compañero Palazzo dice, no, nosotros tenemos que tener una banca pública de excelencia que llega a todos los lugares del mundo, que regule el sistema financiero, que tenemos que modificar la ley para que la plata quede en el país y no se la sigan llevando, y tenemos que nacionalizar el hipotecario, porque en este contexto la gente no está teniendo casas baratas, porque está teniendo el fraude de los créditos SUBA que está dando el gobierno. Bueno, en ese contexto me parece que es interesante pensarlo desde ese lugar. Una cosa no quiero sacar del tema, pero me quedó picando, que tenía que ver, y perdón que lo corte el tema y vaya no hay problema, otro lugar. no hay problema. Está últimamente en la palestra el tema del cupo trans. Nos gustaría que nos cuentes desde la Secretaría, y lo vamos a unir a un programa que tuvimos acá sobre la teología del pueblo, cuando el padre Sebastián nos contó su experiencia de una chica trans que quiso ir a la iglesia y colaborar. Y bueno, ¿qué pasaba? El padre Sebastián nos cuenta que textualmente la gente le decía, ya me llenaste la iglesia de negros, porque él está con el proyecto Ducha, ahora me la está llenando, no dijo la palabra, por respeto a la audiencia. ¿Cómo se maneja esto del cupo trans? Mira, es una gran pregunta, y la realidad que es un eje principal que yo creo que todas las organizaciones sindicales las tendrían que estar empezando a militar. Una de las problemáticas que nosotros tenemos es la siguiente: ¿cómo hacemos para insertar a las compañeras trans en un mercado formal de trabajo? En la provincia de Buenos Aires se votó el cupo laboral trans, pero no se implementó. En la ciudad de Buenos Aires lo mismo, pero específicamente habla para lo que es el ámbito público, ¿no? Para ya sea la provincia de Buenos Aires o lo que es la capital federal. Y establece un porcentaje mínimo de empleados públicos que tienen que ser del colectivo trans, que puede rondar entre un 0,5 a un 1% del total de la plantilla. En este contexto, donde sabemos que los compañeros trabajadores públicos, mediante el ajuste que va a haber por parte de los distintos gobiernos nacionales y provinciales, va a afectar directamente esa cuestión, sabemos que va a ser una de las problemáticas. En ese sentido, ¿cómo hacemos para empezar a aplicarlo, en este caso a los bancos? Uno de los ejes principales de la discusión es, uno, para ingresar a cualquier trabajo en blanco necesita tener formalmente el secundario completo, por lo menos. Es algo que básicamente te lo piden. Bueno, prácticamente el 80 o el 90% de las compañeras del colectivo trans no tienen el secundario completo. Bueno, ¿cómo hacemos para poder insertarlas? Porque uno puede hacer un acuerdo con los bancos donde te digan, bueno, X cantidad, un porcentaje del total de trabajadores tiene que ser el colectivo trans, pero sabemos que tienen que tener o secundario completo o universitario, digo, te van a pedir un montón de otras cuestiones técnicas que sabemos que el colectivo no lo tiene acompañado por la problemática misma que tiene el colectivo de las compañeras, que en muchos casos se tuvieron que ir de sus casas relativamente jóvenes, que en muchos casos trabajaron en situaciones de informalidad, de violencia, porque obviamente el mismo mercado de trabajo lo termina expulsando. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que dar una política como sindicato frente a esa problemática que tiene un colectivo de compañeras a nivel nacional, que es, primero, ver la posibilidad de poder insertarlas en, por lo menos, lo que es la banca pública, que es siempre mucho más fácil que lo que es la banca privada. Y después, ir acompañándolos durante todo ese proceso, porque muchas veces las compañeras, y esto me lo comentaban muchas compañeras con las que venimos trabajando este tema y esta problemática,
que muchas compañeras estamos hablando de que tienen 30, 35 años y nunca tuvieron un trabajo formal en blanco. Exacto. Y tener un trabajo formal en blanco significa tener determinados requisitos, horario, de entrada y de salida, determinadas formas de relacionarte internamente en el trabajo. Bueno, ¿cómo hacemos para que esas compañeras lo puedan hacer, acompañarlas, y en base a eso darnos esa política? Es una problemática que no todos los sindicatos lo quieren tocar y que no todos los sindicatos también tengan la posibilidad de dar esa discusión. Nosotros la podemos dar esa discusión porque en definitiva estamos hablando con uno de los sectores más rentables a nivel nacional y a nivel mundial, y donde aparte tenemos muy dividido la cuestión de la cantidad de compañeros, tanto mujeres u hombres, en el sistema financiero. Prácticamente el 55% son compañeras, el 45% son hombres, entonces está bastante dividida esa cuestión, y eso también te permite poder estar trabajando con los distintos colectivos de la comunidad, o sea, con los distintos colectivos de género, tanto trans como LGTBIQ. Perfecto. Muy bien. Volviendo al... ¿Querías mencionar alguna de las cuestiones de las que justamente mencionábamos antes, estratégicas, como la nacionalización de la banca, del hipotecario, esas cuestiones más estratégicas? Ya, yo creo que ahí Gonzalo, la realidad es que bien lo definió Sebastián, el compañero Palazzo viene sosteniendo una política en ese sentido, que es la política que viene sosteniendo la corriente federal, y por eso justamente es la política que viene sosteniendo el gobierno para salir a hacernos responsables de todos los males de la sociedad a las organizaciones sindicales. La realidad es que las organizaciones sindicales fuimos las que pudimos frenar hasta el momento el tema de la reforma laboral. Fuimos las organizaciones sindicales que convocamos a las movilizaciones en contra de la reforma jubilatoria. La realidad es que hoy en día los sindicatos somos los que estamos teniendo la política más contundente de salir a confrontar con el gobierno de Macri. En ese sentido, obviamente hay otras organizaciones que no comparten esta visión o tendrán diferencias en ese sentido. Bueno, y ahí nosotros como Corriente Federal venimos sosteniendo una política que en este momento hay que salir a confrontar con el gobierno de Macri. ¿Por qué? Básicamente porque vamos a atravesar un proceso de alta conflictividad social por principalmente las medidas que vienen sosteniendo el gobierno con el acuerdo recientemente firmado del Fondo Monetario Internacional. Sabemos lo que significa el Fondo Monetario Internacional, por más que digan que no es el mismo fondo que hace 20 años, o hace 15 años, o hace 10 años. Sabemos muy bien cuáles son las intenciones. Sabemos muy bien cómo funciona el capitalismo financiero. Exactamente, cómo funciona el capitalismo financiero. Y más el anglo financiero. Totalmente. Y el rol que nosotros como país semicolonialista y de la periferia, donde el sector principalmente económico ligado al modelo que yo sigo sosteniendo agroexportador de commodities, quieren para la Argentina. Y también, ahí me diste el pie, Gonzalo, en este sentido, empezar a discutir qué tipo de capitalismo es necesario para el desarrollo de nuestra nación. Yo me acuerdo, en la época de Néstor habían inaugurado una planta, si no me equivoco, creo que era de General Motors, no me acuerdo si en Zárate o en Córdoba, y me acuerdo que en ese momento la inversión para esa planta tecnológica era de $100 millones, para ese momento era una inversión exorbitante de plata. Y nada más, y un sector estratégico como es el automotriz. Y que empleaban a 70 compañeros. Con alto poder adquisitivo, una mano de obra hipercalificada, pero empleaban a 70 compañeros. Digo, si el modelo del capitalismo va hacia eso, no contiene a los 40 millones de argentinos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que discutir. ¿Cómo hacemos para generar un modelo de desarrollo y de producción que no esté solamente enfocado en lo que es provincia de Buenos Aires y capital federal, sino que sea lo más federal posible y que llegue a todas las regiones del país? Como bien dijo Sebastián, una de las formas es desarrollar el ferrocarril. Exacto. Otra de las formas es desarrollar el rol específico de la banca pública. Y ahí yo creo que la banca pública tiene que tener un rol estratégico en el desarrollo de la nación. Para que tengas una idea, una de las desregulaciones que se hizo en el Banco Central, el Banco Central obligaba para, por ejemplo,
banco privado extranjero, tener que abrir una sucursal de ese banco en una zona, como si te dijese acá que estamos en San Isidro, pleno centro de San Isidro, una zona neurálgica, importante, de alto movimiento de gente, para abrir una sucursal de ese banco en esa zona tenía que abrir una sucursal en una zona más alejada. Hoy en día, eso fue cortado de lleno. Esa política que tenía el Banco Central la anuló, entonces obviamente, ¿qué es lo que hacen los bancos privados? Centralizan las sucursales en las zonas más rentables, que son San Isidro, Capital Federal, los centros neurálgicos que pueda haber en cada distrito. Y después los compañeros de los distritos más alejados de la Capital Federal quedan a la buena obra de Dios. Que fue, miren lo que pasó hoy, por ejemplo, con los compañeros de Moreno, que le mandamos también un saludo a los compañeros de SUTEBA. Totalmente. Y nuestra solidaridad y a los compañeros de ATE con lo que pasó en ese colegio. Bueno, esa es la política que viene sosteniendo el gobierno de Macri. Cuanto uno más se aleja de la Capital Federal, en los lugares duros del conurbano bonaerense, pasan estas situaciones. Y esto es decía práctica del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y un plan sistemático de aislar cada vez más la nación. Sí. Yo lamentablemente también fui echado del sector privado, me tengo que dedicar a hacer fletes, al transporte. Salí de la capital, salí de Buenos Aires, 5 viajes tenés que hacer para transportar una carga en menos de 100 kilómetros. Después no te cruzás más con ningún viaje. Claramente es un plan sistemático de aislar la nación y de que estas situaciones de desidia como la que pasó en Moreno claramente tienen sus consecuencias en eso. Un breve comentario, Gonzalo, que nos contabas vos, cuánto tuvieron que manejar de más para sortear una zona que está inundada hace más de un año. Exactamente, hace más de 2 años la ruta 7 está inundada, tenés que desviarte 150 kilómetros. Cada vez, encima que las rutas no sirven para nada, realizar esas cosas. Pero volviendo al tema, palabras finales sobre el programa de hoy. Yo lo que tengo es para agradecerle a Julián, como siempre hacemos con nuestros invitados. Ellos hacen nuestro programa, reconocer y agradecerle también la predisposición. Lo estuvimos molestando bastante para que él pudiera venir. Siempre nos ha recibido con la mejor buena voluntad, se ha tomado el tiempo para charlar con nosotros, así que, y ha sido clarísimo los conceptos. Para mí es uno de los grandes dirigentes que tenemos en la asociación bancaria, al cual estoy orgulloso de pertenecer. Así que el agradecimiento total hacia vos, Julián, por tu tiempo, por la predisposición y por el laburo enorme que vienen llevando adelante desde la Secretaría de Derechos Humanos. En esto hablamos siempre de que tenemos que actualizar las banderas. Creo que una de las banderas estaría bueno empezar a hablar que sea definitivamente los derechos humanos para nuestro movimiento justicialista. Pero con esta impronta, ¿no? Así que bueno, más que nada agradecerte, Julián, el tiempo. También pedirte que saludes a tu compañera, porque también muchas veces es quien soporta nuestras ausencias, en caso mi esposa, pero también por eso que saludes a tu compañera, que es un poco la que aguanta las ausencias, ¿no? Así que agradecerte profundamente, y estás siempre invitado, y el programa es para que cuando vos quieras venir a hablar está a disposición. Julián. Bueno, gracias Seba. Obviamente no es molestia para nada, agradecerle la invitación. Como te decía, no es molestia venir siempre a charlar con los compañeros, más cuando uno lo invitan, más cuando uno lo miman tanto. Así que en ese sentido agradecerles a vos también, Gonzalo, y a todos los compañeros que hacen la radio, agradecerle y mandar un fuerte saludo a Luciana, mi novia, mi pareja, que es la que obviamente me banca siempre, la amo mucho. Es la que siempre me espera, la que a veces cuando uno viene medio pasado de rosca de laburo, medio enojado por un montón de cosas, siempre es el cable a tierra que uno tiene y que lo acompaña, lo escucha y siempre le hace la aguanta, así que le mando un beso grande. Y me gustó lo que dijiste, Seba, de actualizar las 3 banderas y que nuestro movimiento nacional justicialista tome la política de derechos humanos, porque la política de derechos humanos, y yo creo que este es el eje principal de la cuestión, no nos olvidemos que la gran mayoría de compañeros detenidos desaparecidos eran trabajadores.
y que la última dictadura militar, para poder implementar su modelo económico de devastación de la nación, era necesario desaparecer a los trabajadores y terminar con las organizaciones sindicales. No es casualidad que hayan desaparecido tanta cantidad de compañeros militantes, sobre todo trabajadores. Cumplían un fin específico y que era necesario para, como te decía, implantar ese modelo que después se terminó desarrollando en lo que fue el modelo neoliberal. Era necesario partir de cuajo con toda una generación de compañeros y compañeras, y también para mandar una señal de que la sociedad no se tenga que organizar políticamente ni sindicalmente, porque podía llegar a pasar eso de vuelta. Así que en ese sentido, agradecerle a todos los compañeros, mandar un fuerte saludo obviamente a toda la audiencia, a todos los compañeros bancarios, y bueno, cuando quieran, siempre a disposición de los compañeros. Muchas gracias, Julián. Muy bien, para cerrar, señoras y señores, les agradecemos mucho que nos estén viendo. Este programa es justamente para la formación, para el análisis, para la actualización de las banderas. Por eso es que nosotros no planteamos ningún tema, ni nosotros venimos a bajar ninguna línea. Por eso invitamos a los compañeros, o sea, a los protagonistas que dan esta lucha diaria, para ir siguiendo trabajando todos estos temas estratégicos que queremos hacer entre todos. Por eso están invitados nuevamente a participar del modo que lo deseen. Así que muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, compañeros.